Hola y muy buenos días. Hoy les voy a presentar con Visual Studio Code cómo hacer un menú de selección y vamos a hacer también para calcular un importe de gasolina. Vamos a ver primeramente cómo vamos a usar Visual Studio Code. Live Server. ¿Por qué? Porque este Live Server nos va a ayudar a, digamos, aquí tengo algunas carpetas. Vamos a entrar al index, que sería la propia página que tenemos acá, y el Live Server hace que la propia página se pueda correr. Aquí vamos a poner Open with Live Server y como podemos ver aquí tenemos el menú de selección. Vamos a empezar primeramente creando nuestra primera carpeta. Vamos en el escritorio. Como podemos ver acá, voy a ver, aquí tengo algunas carpetas sobre tareas y algunos archivos que tengo. Vamos a crear carpetas y vamos a hacer video. ¿Por qué necesitamos esta carpeta? Porque la vamos a mover para esta parte. Vamos a quitar esto, disculpen. Vamos a moverla acá para que ya podamos meter todos nuestros archivos que vamos a utilizar, si confío, justo en esa carpeta. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar con creando el index.html y justo con esto vamos a ingresar HTML, va a ser el 5 para que tengamos nuestra propia, para poder entrar a nuestra para que se cree la propia página. Ahora como también vamos a utilizar como vimos anteriormente, el botón se llama primero, entonces le vamos a poner primero.javascript. El JavaScript nos va a servir para que tenga funcionalidad nuestra propia página y el HTML es para que se vean los botones y las propias cosas que vamos a agregar. Como podemos ver, ahorita ya tenemos el JavaScript que nos va a servir, como les estaba hablando, sobre las funcionalidades de nuestra página web. Entonces vamos a empezar con creando una función. Esto nos va a servir para que tenga todas las funciones que va a tener. Y vamos a ponerle calcular importe. Vamos a ponerle con esto vamos a utilizarlo para que la función calcular importe nos dé algunas funcionalidades. Vamos a poner las constantes, que sería la decisión. Vamos a poner un document.getElementById y le vamos a poner igualmente decisión. To uppercase y lo terminamos con esto. Estas van a ser las constantes que vamos a utilizar. También vamos a utilizar la constante de los litros que vamos a la hora de multiplicarlo para darnos el resultado, que va a ser un número, claramente. Vamos a moverlo para que quede mejor. Number document. No nos da document.getElementById y lo vamos a poner igualmente como litro y lo vamos a poner para que sea un value. Lo vamos a cerrar. No se les vaya a olvidar que vamos a cerrar cada vez con punto y coma. Vamos a poner otro que va a ser ahora el resultado. .getElementById y le vamos a poner resultado. Ya tenemos las funcionalidades y aquí podemos ver que necesitamos una comilla invertida. Vamos a poner lo que vamos a escribir a la hora de pagar. Va a ser igual a, lo vamos a poner en quetzales, que sería mayúscula. Tenemos que poner el signo de dinero. Vamos a poner el total. Total.toFixed en 2. Para que sean 2. Ahorita cerramos acá. Se me olvidó cerrar con la última comilla. Y acá. Aquí nos marca un error. ToFixed. Es que puse paréntesis y se tiene que poner en acá. Aquí ya tenemos el propio código de JavaScript. Pero ¿cómo vamos a mostrar esto si no tenemos el HTML de JavaScript?
simplemente tenemos que poner en agregar, vamos a poner el mismo nombre, primero.html. Ahorita vamos a utilizar lo que está en el código de JavaScript en el HTML. HTML5, y aquí ya tenemos la propia página que vamos a utilizar. Vamos a ponerle un nombre que sería calcular precio gasolina, que sería nuestra propia funciones que utilizamos en el JavaScript. Vamos a ponerle el H1, va a servir para todos los títulos. Vamos a poner calculador de importe de gasolina. Y allí tenemos el importe de gasolina. Vamos a utilizar unas listas que no están enlistadas, que no tienen, se podría decir, número. Vamos a poner cada elemento de las listas, que sería A, el elemento A, que sería 7 quetzales multiplicados por el litro. Aquí vamos 1. La segunda sería la B, que es igual a 7.5 quetzales por litro. La tercera, que sería la C, que es igual a 5 quetzales por litro. Aquí ya tenemos las listas que vamos a utilizar, pero ¿dónde podremos meter las decisiones que vamos a tomar y los litros que vamos a utilizar? Vamos a poner los inputs con N. Input tipo texto. Vamos a poner que sería un texto y le vamos a dar un ID que va a ser la decisión. La decisión es si vamos a utilizar el A, B o C, y vamos a poner un placeholder. Esto para que esté dentro de el input. Vamos a poner escribir la letra de decisión. Y ahorita ya lo vamos a cerrar. O vamos a ponerle primeramente A, B, C. Y ya lo podemos cerrar. Que sería con... me equivoqué, solo C. Lo vamos a cerrar. Ya tenemos el primer input. Ahora vamos a utilizar la input type. El tipo de input va a ser otra vez texto. Le vamos a poner el ID. Ahora vamos a utilizar el número del... ¿Cómo se llama? El número del... ¿Cómo se llama? Del qué tipo de litro vamos a utilizar. Vamos a utilizar me equivoqué. Porque vamos a utilizar un número. Number. Tipo litro. Este va a ser en donde va a poner el litro. Y vamos a ponerle placeholder. Escribe cuántos galones deseas. Ya tenemos el input y vamos a utilizar un botón para que calcule. Vamos a poner botón. Vamos a ponerle tipo botón. Y vamos a ponerle a la hora de que haga en clic, que tome la funcionalidad de la función del calcular importe, que sería calcular importe. Vamos a ver, tienen que tener las mismas letras. Como aquí tiene el mayúscula, tiene que tener mayúscula en esta propia. Y acá. Ahí ya nos mostró que está siendo utilizado. Vamos a cerrar. Vamos a poner calcular. Pero ¿cómo se va a mostrar los resultados? Vamos a poner un P, que sería del párrafo. Le vamos a poner un ID y va a ser de resultado. Ya tenemos para que nos muestre el resultado. Y para finalizar vamos a utilizar
botón para que nos vuelva a mostrar al index, que sería a href, que es igual a el index.html. Así va a regresar al index. Le vamos a poner un botón type botón, cerramos, le vamos a poner regresar. Con esto ya podemos regresar, pero la funcionalidad aquí está, pero tenemos que conectarlo con el JavaScript. Entonces vamos a poner debajo del body, vamos a poner script, me equivoqué, script, se me olvidó la S, CRS, que sería donde se encuentra, y vamos a poner primer JavaScript. Con eso ya terminamos. Ya la funcionalidad, como les dije, descarguen el LiveShare. Y aquí ya tenemos cada uno. Escribe la letra de decisión. Vamos a elegir la A. ¿Cuántos galones? Vamos a elegir 12. No nos muestra. Seguramente sería por el P. Vamos a poner. Disculpen. Me faltó algo, agregar algo. Aquí sería con F mayúscula, control S y Open with Live Server. Vamos a poner A, que sería los 7 quetzales por 12 litros. Ahí estamos. Aquí tenemos el total a pagar, pero podemos hacer muchas más cosas, como crear el index, que sería nuestro propio menú. Pues bueno, vamos a crear el propio index, que sería nuestro propio menú. Le vamos a poner el H1, que sería nuestra propia menú de selección. Esto va a ser fácil porque tenemos que poner solo un ahref, que sería el link que vamos a utilizar. Vamos a poner primer.html, la vamos a cerrar y que va a tener un botón tipo botón. Cerramos y le vamos a poner que va a poner el botón primer, que sería el nombre de nuestro HTML, y lo vamos a cerrar. Es con este. Ahora ya podemos ver que vamos a guardar control S, vamos a poner Open with Live Server, y aquí tenemos el menú de selección, ya que tenemos la calculadora de importe de gasolina. Pero se ve muy simple, no se ve muy vistoso como lo tenía anteriormente. Pues eso, vamos a utilizar las formas de, ¿cómo se llama? El CSS. Vamos a ponerle estilos.css. Vamos a ingresarle primeramente el cuerpo del propio HTML. Vamos a poner body. El body va a ser en front. Vamos a utilizar front family. Buscar font, me equivoqué, disculpen. Font family. Vamos a ponerle Arial para que todo tenga Arial. Y le vamos a poner sans serif. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle el background, sería la parte de atrás. Vamos a ponerle un color. Me gusta este. Vamos a poner un color negro. Y le vamos a poner un margen de 20 píxeles. Ya tenemos el cuerpo. Ahora vamos a crear el H1. ¿Cómo va a ser la forma del H1? Color azul le vamos a poner. Azul. Así también les puedo decir de que podemos cambiar en los colores. Podemos ponerle acá uno más vistoso. Y la alineación de texto vamos a poner en el centro. También podemos poner los colores de los botones. Vamos a poner un padding. El tamaño del botón 20 píxeles, de 10 por 20 píxeles. Vamos a ponerle un color en la parte de atrás. Vamos a poner green. Este está bien, green yellow, para que sea más un border. Vamos a poner que no tenga borde, y podemos poner el radio del borde, que sería 5 píxeles. Me equivoqué, píxeles acá.
el color del botón, que sería white. ¿Qué sería blanco? White. Para cuando esté en el cursor, le vamos a poner pointer. Y por último, la transición, que sería background. Me equivoqué. Transición. Color. O al color le vamos a poner 0.3 segundos para que se vea una transición, se podría decir. Button. Hover. Vamos a ponerle un color un poquito más oscuro. Green, el normal. Y para que terminemos, botonera. Vamos a poner text. Vamos a alinearlo en el centro. Y vamos a poner un margin top en 30 píxeles. Ahí estamos. Como podemos ver, ahora tenemos el CSS. Pero ¿cómo lo vamos a integrar? Pues tenemos que volver vamos a guardar primero. Volvemos al index, en donde está meta. Tenemos que poner content es igual a... eso ya está, disculpe. Aquí está, en meta. href sería estilo.css, que sería el nombre de nuestro estilo. Ya agregamos el estilos y le tenemos que agregar el reel, que sería el nombre. Style sheet. Ahí estamos. Vamos a guardar. Live server. Ahí no nos aparece, tenemos un error. Tenemos que ponerlo en link. Creo que era el link. Vamos a cortar. Aquí dejamos meta normal. Le vamos a dejar un link. Y le vamos a poner lo que escribimos acá. href control S. Ahí estamos. Como vemos, ya tenemos algunos cambios, pero no se ve tan bonito. Entonces vamos a quitar vamos a ponerlo un poquito más blanco. Tonos más blanco. Ahí estamos. Lo vamos a poner un poquito más oscuro. Vamos a guardar. Vamos a ver. Open with Live Server. Como vemos, aquí tenemos algunos cambios. No sé si sea de su agrado. Si quieren podemos hacer otros pequeños cambios para que no se vea tan... Ahí estamos, para que sea más suave. Ahí estamos. Vamos a bajarle un poquito el color al... Considero que ya ahí estamos. Aquí estamos, el menú. Y si quieren podemos agregarle el menú. Vamos a crear el CSS, que sería primer.css, para que tengan el mismo nombre. El cuerpo vamos a ponerle background color, ya sabemos. Vamos a alejar que no es tan brillante. Font style family. Dejarle... Aquí pueden elegir cualquiera. Voy a elegir Vamos a ponerle un color que sería igual a... uno que no sea tan... Vamos a bajarle. Sería un gris. Voy a dejarle para que no sea tan fuerte. Y el texto lo vamos a alinear. Text align. Text align. Sería... Ahorita no me mostró. Sí, me equivoqué. Tenemos que poner el punto y coma. Text align. Ahí estamos. Centro. Aquí ya tenemos el cuerpo, pero vamos a crear el H1. Va a ser fácil. Vamos a ponerle color.
azul, pero que no sea tan fuerte. Vamos a bajarle que se vea. Aquí tenemos un color, un margen, así se me olvidó, disculpen. Tenemos que agregarle el punto y coma, margin, button. Le vamos a poner unos 20 píxeles para que tenga un margen. Ahora vamos a dejar las listas. Vamos a dejar list style. Vamos a poner ninguno. Un padding. Ok, padding. Vamos a dejar 0. Max. El tamaño. Le vamos a poner 400 píxeles. Y por último un margen, que sería 0. Vamos a poner que sea automático, píxeles y auto. Ya tenemos las listas no organizadas, pero queremos también agregar en las listas organizadas. Vamos a ponerle un background color, este mismo. Vamos a ponerle un padding de 10 píxeles. Vamos a utilizar un margen que sería igual a 5 píxeles, 0. Aquí estamos, un margen, un border, radios. Vamos a poner unos 8 píxeles. Y ya tenemos. Y por último, box shadow. Vamos a poner 0, 1 píxel, 3 píxeles y un nombre y un color. RGBA. Estos ya serían los colores. Vamos a ponerle 0, 0. Este tengo que cerrarlo. Vamos a poner pero este vamos a cambiar a 0.1 RGBA. Ahora ya tenemos, pero tenemos que poner también los del input. Vamos a poner un punto. Disculpen, aquí está. El tipo texto va a ser igual a text. Vamos a cerrar con una coma, porque también vamos a poner otro tipo de text, un input, el tipo nombre. Número. Number. Y ya tenemos para cerrar. Aquí tenemos. Vamos a poner un padding de 10 píxeles. Un tamaño de 250 píxeles. Un border de 8 píxeles, como igualmente. Y por último vamos a poner un margen. Margin de 5 píxeles. No nos agarró el input porque le pusimos input tipo nombre. Input, aquí está. Ya nos dio el input. Y vamos a poner el de botón. Vamos a agregar button. Este no sé si utilizamos el mismo, que sería el... ¿Qué serían? C. Vamos a poner button acá. Copiar. Y este. Vamos a quitar este. Ya tenemos el botón. Pero nos falta algo, que sería el del resultado. Esto vamos a utilizar para que sea lo que ¿cómo se llama? Las variables. Tenemos que utilizar el signo de hashtag, que ese no lo encuentro. Resultado. Vamos a buscar en internet. Signo hashtag. Aquí está. Tenemos que utilizar para las variables.
Aquí está para grabar, resultado. Ya tenemos margin top, le vamos a poner unos 20 píxeles. Font size, le vamos a poner 1.2. Aquí estamos. El tamaño también, font weight, vamos a poner bold para que sea fuerte, y un color que sería que no sea tan fuerte, un negro, pero le vamos a cambiar con un poquito más suave. Y con esto ya tenemos para agregarlo. Vamos a utilizar el mismo que este link, copiar primero, vamos a guardar primero, vamos a agregar el link, pero como vemos este no es el mismo, no tenemos que utilizar el mismo href, vamos a utilizar el primer css, vamos a utilizar Open with Live Server. Ya tenemos acá, vamos a agregar 12, no, este sería A y este 12, calcular, y ahí tenemos. Podemos regresar. Como digo, vamos a utilizar mejor, vamos a cambiar el último estilo, vamos a agregar un poquito más suave. Ahí estamos. Ya tenemos nuestro propio menú, un poquito más suave, vamos a elegir y ya tenemos el calcular importes. Esto sería todo y muchas gracias.